se hacen sueños de que vamos a crecer al 3%, al 4%, y conforme va transcurriendo el año, le van bajando la expectativa y va quedando abajo del 2%. Entonces, también este dato, pues, claro que si lo redondeamos a 4 años, pues si lo sumamos, igual si sumamos todos los Productos Internos Brutos de todos los años del país, pues vamos a tener un dato descomunal. Hay que verlo en su real dimensión. Miren, por ejemplo, un dato también perturbador del propio informe de ustedes, que es uno de los pocos datos comparativos que podemos ver de su informe, porque no usan la comparación y no usan los datos oficiales, usan datos que les convienen. Ustedes sí usan datos que les convienen, porque si usaran los datos oficiales, pues la mera verdad les iba a ir muy mal, y aquí están los datos que les estoy dando. Por ejemplo, en China, pues, que tanto, el ejemplo tan bonito, China es una economía muy diferente a la nuestra, porque en China lo que privilegia es la inversión pública. En China no desregularon, no abandonó el Estado su rectoría económica, al contrario, la fortaleció. Tal la fortaleció que, por ejemplo, quien iba a hacer el tren bala de México-Querétaro, que se cayó por un acto de corrupción notable, pues iba a ser una empresa estatal china. Es decir, las empresas públicas de la República Popular de China salen al extranjero a construir. Nosotros, y usted se enorgullece de eso, yo no me enorgullezco de eso. A mí me da pena ver cómo los mexicanos no podemos invertir en nuestro propio desarrollo, y que ustedes se vanaglorien de que la inversión extranjera es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que ni a los empresarios nacionales les conviene eso, de verdad se lo digo. ¿Por qué? Porque nos convierten en servidores, en empleados. Viene la gran empresa, y usted lo decía hace un momento, ahí que les vendan la comida, ahí que les vendan los servicios, ahí que les surtan de esto y de aquello. Lo chiquito, lo poquito, lo que no deja mucho, los que se llevan la tajada, son los grandes que vienen de fuera. Y ustedes están contribuyendo y trabajando para ellos. Yo pienso que la muestra de la crisis que vivimos y el bajo desempeño económico que tiene nuestro Estado se refleja en el dato que ustedes dieron. Hemos perdido movimiento de toneladas, han caído en los puertos. Y en los datos que ustedes nos dan, tanto en Tuxpan, como en Coatzacoalcos, como en Veracruz, las toneladas que se mueven de carga han disminuido. Entonces el comercio pues, se ha constreñido. ¿Y por qué? Pues porque no hay consumo. Con esa baja salarial que ya no alcanza ni para la canasta básica, ¿quién va a consumir? Las desigualdades sociales se acrecentan y eso hace que la economía vaya para abajo. Están aplicando una política equivocada. Y repito, a la gente le está yendo muy mal la están pasando. Y luego miren, en enero ya nos anunció el fabuloso gobierno federal que va a venir un aumento del 3% en la gasolina. El precio del petróleo cae en el mundo y las gasolinas bajan en los demás países, mientras que en México sube la gasolina. Es una verdadera catástrofe nacional. Y vienen otros aumentos, porque ya nos dijeron el aumento al precio de la luz y al gas. Las promesas presidenciales se fueron al caño. En este sentido, pues yo creo que lo que ustedes nos ofrecen a los veracruzanos son chambitas, además ni chambas, porque está decreciendo el empleo, pero las peores chambas son para los mexicanos. Acabamos de ser productores siendo jornaleros, de ser comerciantes, vamos a ser empleados. Eso es lo que ustedes nos están ofreciendo, y los datos lo dicen, son datos duros, concretos, y han llevado a este Estado a una situación de verdad, lo digo fraternalmente, ojalá y tuvieran mayor capacidad de crítica y de análisis y de ver la realidad para poderla transformar, porque cuando somos autocomplacientes, pues es bonito, ¿verdad? Es bien padre venir aquí a escuchar flores, pero cuando alguien les dice los datos feos, pues entonces se enojan. Yo le pido que no se enoje, sino que mejor nos presente un informe verdaderamente comparativo de cómo estábamos el año anterior, de cómo estábamos al principio de este gobierno y cómo estamos ahora. Eso no se ve en el informe, no se cumple con ese principio que la Suprema Corte de Justicia dice que los informes tienen que tener un principio de comparabilidad.
de comprensibilidad y de veracidad. Y no lo están usando. No usan en su informe datos oficiales que nos permitan comparaciones verídicas y oficiales, y no datos de empresas. Como hoy, por ejemplo, el Contralor nos viene con que una calificadora, empresa del diputado Manlio Fabio Beltrones, nos califica a los veracruzanos como lo mejor. Pues claro que sí, porque para eso tiene su empresa Manlio Fabio Beltrones, ¿verdad? Para dar gusto al cliente y cobrar bien. Entonces, yo esperaría que usted nos comentara si considera todavía aún, después de estos datos, que la economía que el gobierno del Estado impulsa realmente le está beneficiando a los veracruzanos. Tenemos profunda diferencia en la visión de usted y de un servidor, y eso lo defenderemos y lo dialogaremos. Va a ser difícil que usted, con la visión que presenta, una visión que probó en las economías hace 20 o 40 años ser muy mala para las economías y todas acabaron en desastre, que es la posición y la visión que usted defiende. Yo tengo otra visión que va generando, como lo dije, y le dije, la suma de lo que ha crecido Veracruz en los últimos 4 años es de 10.8%. Yo no veo dónde está la triquiñuela ahí, dije sumando lo que hemos crecido. Nunca dije que era la media, y ahí está la grabación. Dije que era la suma, y lo sostengo. Insisto, el mismo estudio que usted tiene, nada más que si lo sumamos da 10.8%, y si le agarramos los únicos 2 o 3 trimestres negativos que hemos tenido en todo el sexenio, con esos mismos datos, pues por supuesto que usted puede plantear aquí una apología del desastre como lo ha venido haciendo. Pero en los mismos estudios, porque son las mismas fuentes, y si quiere, los vuelvo a leer, igual que usted volvió a leer los suyos. Los míos son negros, los de usted son rojos, pero nos podemos sentar a dialogar y a tomar un café el día que usted quiera sobre política económica y sus resultados, o sobre los datos que traemos nosotros y los que trae usted. Yo agarro lo negro y yo tengo que hablar por 4 años de trabajo en política económica que el gobernador Duarte está cambiándole el rostro para bien a Veracruz. Y ahí me voy a conectar un poco lo que decía el diputado Rentería. Yo lo invito el día que quiera y nos podemos ir. Si trae buena condición física, lo podemos caminar o incluso hasta correr para irlo viendo. Y si no, nos vamos en coche. Pero puede usted ver lo que era la ciudad, Puerto Veracruz y zona conurbada hace 4 años y lo que es el día de hoy en materia de inversión. Y me viene a la mente ahorita, por ejemplo, esta inversión muy importante de Nuevo Veracruz tiene que ver con lo que se ha venido haciendo en Veracruz en los últimos 4 años. Ahí está el rostro que se ha cambiado absolutamente una ciudad que el día de hoy acabamos de terminar de recibir, como lo comenté en mi primera locución, exitosamente a más de 22 jefes de Estado y Gobierno, y que por algo habrán escogido la ciudad de Veracruz y el Estado de Veracruz. Seguramente no estaban leyendo los mismos datos que usted, estarían leyendo algunos otros datos más positivos para Veracruz y para los veracruzanos. A nosotros nos da mucho gusto eso, igual a usted no, a nosotros nos da mucho gusto que la economía esté creciendo, que no estamos dejando de observar que tuvimos un arranque de año más lento de lo que hubiéramos esperado, que estamos trabajando y estamos ocupados en mejorar, en hacer políticas públicas. Y aquí le agradecemos todos sus comentarios. Y en los mismos datos que usted estaba mencionando, por ejemplo, la media nacional en el tercer trimestre del 2014 en cuanto a desempleo es del 5.2, la de Veracruz es del 3.9. En el segundo trimestre, la nacional es del 4.9, la de Veracruz es del 3.7. En sus mismos datos. Ahí puede revisar, igual tiene también alguna gráfica que enseñarnos al respecto. En 3 meses, y lo vuelvo a decir porque es muy importante, una economía que en 3 meses genera 104,000 trabajos, también es la fuente del INEGI a partir del ENOE. Es una economía que está creciendo, no hay forma de generar 104,000 empleos si no está creciendo, lo cual me indica que mi cifra, esa negra que traigo aquí reflejada, pues es más correcta que la roja que usted trae, porque si estuviéramos decreciendo en este momento, no estaríamos generando 104,000 nuevas fuentes de empleo, sería imposible, sería absolutamente imposible. Lo que yo le quiero a usted hacer entender es que con todos estos crecimientos y estos datos de inversiones y toda esta millonada de recursos que llegan a Veracruz, ¿por qué el ingreso del trabajador es menor?
¿por qué ha caído casi 300 pesos en 4 años? A pesar de que usted dice que la acumulada es de 10.8. Pero ¿por qué entonces los trabajadores ganan menos? ¿Por qué, a pesar de los 100,000 empleos, se perdieron 250,000? ¿Cuáles fueron las causas de eso? Su economía no está generando igualdad ni equilibrios sociales, al contrario, está generando cada vez más descontento y cada vez más malestar. Los campos de golf, ¿a usted le gustará a lo mejor jugar golf? Se ve que es muy bonito, yo nunca he ido. Pero ¿cuántos veracruzanos juegan golf, señor? ¿Cuántos veracruzanos van a un campo de golf? ¿Cuántos veracruzanos pueden pagar un club como el que usted seguramente tiene el placer de disfrutar? O muchos, no sé si usted, pero otros muchos sí. No está respondiendo por qué los trabajadores de este estado viven peor. Fíjese nada más, qué bonito que crezca tanto Veracruz y los clústeres y las inversiones, eso suena muy bonito, pero le voy a decir un dato. La ciudad con mayor número de pobres que registra la Cruzada Nacional contra el Hambre está en Boca del Río. Fíjese nada más qué contraste de ciudad. Es el que más pobres y más personas van a recibir beneficios de programas sociales. Y sin embargo es en la ciudad que tiene mayor índice de crecimiento económico, de nivel de vida, según Boca del Río, el caso Boca del Río. Entonces, yo no creo que sea muy afortunado decir que porque hay campos de golf hay desarrollo económico. Los trabajadores la siguen pasando bastante mal. Y luego, miren, la economía, deuda, pasivos, deuda alrededor de 40,000 millones de pesos reconocidos, aceptados, 98,000 millones de pasivos, que la propia Secretaría de Finanzas dice. Ya ni contemos las utilizaciones, ni las faltas del Fonden, ni nada de eso. Obras inconclusas, interminadas, recursos que no se liberan para el desarrollo social. Cuando yo digo esto es que yo le doy un enfoque, usted le da un enfoque empresarial, un enfoque de los estamentos sociales beneficiarios del sistema. Pero yo doy un enfoque desde la clase trabajadora, y eso lo están pasando muy mal con su política. Y un poquito de historia de economía política. Usted dice que hace 30 años era un desastre, pero fíjese usted nada más, hace 30 años este país crecía al 6% anual. Ahora no crecemos ni al 2%. Y este es un dato rotundo. El viejo sistema priista era de crecimiento económico. ¿Por qué? Le llamaron el milagro mexicano. Le llamaron sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque México decidió crear su propia economía, sus propios productos manufacturados, su propia industria pesada, que hoy no la tenemos, no mexicana, y entonces tuvimos un crecimiento del 6% anual. Hoy es un crecimiento bastante mediocre, y gracias a las políticas que ustedes impulsan. En China, discúlpeme, hay que revisar bien sus datos, pero en China la mayor inversión pública no es privada, aunque tengan zonas completas de mercado libre, pero la mayor cantidad, impresionantemente mayor cantidad de dinero, precisamente, fíjese usted, ¿quiénes son los banqueros de la deuda pública gringa? Los chinos. ¿Y qué creen que son bancos privados? No, no son bancos privados, son bancos de desarrollo, son bancos estatales. De los 10 bancos más importantes del mundo, 5 son chinos. Los chinos con su banca de desarrollo, y es banca de desarrollo del gobierno comunista, ellos ni son comunistas, el gobierno del Partido Comunista, están llevando sus recursos a otros países. Países como Sudamérica, diferentísimos a la economía que usted impulsa. Bueno, la que puede impulsar, porque además son ferias y son capacitaciones y cositas así. La verdadera economía no la maneja usted. Pero en Latinoamérica, desde que los países de izquierda, que llegaron gobiernos de centro izquierda, están gobernando, el crecimiento del Producto Interno Bruto creció, la educación creció, la salud creció, la seguridad social creció, las inversiones públicas crecieron, la soberanía nacional se fortaleció, mandaron a volar a los gringos. Pero aquí no, aquí preferimos seguir copiando y dependiendo de la economía norteamericana.
Cuando a ellos les va bien, a nosotros nos va mal. Cuando a ellos les va mal, a nosotros nos va peor. Eso es lo que ustedes nos venden, eso es los campos de golf. Discúlpeme, señor secretario, pero efectivamente tenemos dos visiones muy diferentes y le puedo decir que la que usted impulsa está llevando a este estado y al país a una situación catastrófica. De verdad lo digo, catastrófica. No para los empresarios extranjeros o para los grandes empresarios nacionales, no para los funcionarios, para el pueblo veracruzano. Y los datos que le doy, aunque ustedes digan que no les gustan, que son negativos, que son pesimistas, que son... En fin, ya lo sé. Esos sí la están pasando muy mal. Y fíjense nada más por último, tan mal la están pasando, este malestar, este descontento, ya explotó, ya ha generado tanta rabia, tanto enojo, tanto descontento, que hoy en todo el mundo, el pueblo se manifiesta precisamente, no solamente por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sino por todo el acumulado que trae atrás esta situación, que se ha manifestado en la impunidad, en la criminalidad y en la corrupción que impera. México, por cierto, un dato interesante para también su conocimiento, ha caído en el 103 lugar de 170 países en materia de corrupción. Esto no contribuye para nada a la economía. En China, a un funcionario corrupto, por cierto acaban de juiciar a uno, al paredón, así de gruesos. Entonces creo que sí hace falta que revise la historia de la economía política mexicana, porque a usted pues, no le tocó vivir el milagro mexicano, a mí me tocó un poquito de usarlo gracias a mis jefes. Pero a partir de Salinas de Gortari a la fecha, esto ha sido un desastre. Gracias. Gracias, diputado.